En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración. Quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con amor. Sé cómo eres tú, Señor de los demás. Dime cómo en qué lugar me hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero aprender a amar. Le damos gracias a Dios por este momento que nos regala, profundizar en nuestra fe a través de estos temas muy humanos, que la fe se manifiesta en nuestra humanidad, en lo que decimos, en lo que pensamos y en lo que hacemos, y que a través de esta reflexión nos ayude a entender, ¿verdad?, también lo que necesitamos fortalecer en nuestra vida personal, humana, pero también espiritual. Podemos ver que nos acompañe en esta noche de Cristo, nuestro Señor. Amén. Nos sentamos un momentito. Bueno, pues buenas noches. Ahorita nos toca presentar al señor José David Flores. Le vamos a presentar un poquito de su currículum. Es licenciado en psicología, es maestro en psicología clínica, diplomado y certificado en educación afectiva y de la sexualidad. En su enfoque combina la psicología y la tecnicidad. Hoy en día trabaja como psicoterapeuta, impartiendo talleres y conferencias. Pues hoy es el invitado especial del día de hoy. Esperemos que aprovechemos, ¿verdad?, este tema. Le damos un aplauso. Muchas gracias, comunidad de Goretti y Padre José, por la invitación. Bueno, yo recuerdo que, pues para los que no me conocen, algunos sí me conocen, ¿verdad? Bueno, yo soy psicólogo y soy colombiano y llegué a Mérida en el 2020, en la pandemia, y en ese momento, pues, desde ese momento he asistido a la parroquia. También con muchos de ustedes he compartido diferentes espacios de talleres, inclusive de acompañamiento. Entonces, pues, es para mí realmente un motivo de mucha alegría poder estar acá y compartir este tema que en lo personal a mí se me hace que es importante y relevante para todas las personas, ahorita se van a dar cuenta, y mucho más para los cristianos, porque pues nuestra vida emocional pues tiene un impacto muy grande en la manera como nos relacionamos en nuestra familia, con nuestro padre, con nuestra pareja, con nuestros hijos, en nuestro trabajo. Entonces, siempre poder comprender nuestras emociones, cómo expresarlas, va a ser algo muy importante, ¿no? Si alguien me puede ayudar cambiando las diapositivas. Y bueno, quiero empezar colocándolos en una situación hipotética. Y imagínense que llega alguien y les dice algo a ustedes que les molesta mucho. Y de repente empiezan a sentir como el enojo, como que empieza a llegarles, como que empiezan a herir un poco. ¿Y qué haces tú? ¿Cómo reaccionas? ¿Guardas y finges como que no pasa nada?
Pero sobre todo lo que yo quiero y lo que yo espero con esta conferencia es que podamos aprender a cómo manejar nuestras emociones, lo que ellas nos manejan a nosotros, y cómo comunicarnos de una forma más asertiva, que más adelante vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, no es solamente un tema psicológico, emocional, sino que es un aspecto que tiene que ver con nuestra vida como cristianos, porque desde mi punto de vista, los principales pilares de la vida cristiana están, como lo dijo Jesús, en el amor a Dios, en el amor al prójimo y en el amor a nosotros mismos. Entonces, toda la parte que tiene que ver con el amor a los demás y el amor a nosotros mismos está totalmente implicada nuestra dirección emocional. Y dependiendo cómo nosotros manejemos nuestros sentimientos, pues podemos inclusive vivir más plenamente nuestra fe. O por el contrario, pueden haber problemas que a veces, incluso orando mucho, no encontramos la luz que necesitamos para poder cambiar y mejorar nuestra vida. Entonces lo que yo quiero es integrar la fe con este tema, ¿no? ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Déjame. Entonces, la mayoría de nosotros, pues en nuestras familias, incluyéndome, bueno, yo les comparto, yo tengo 33 años, estoy pues, felizmente casado, tengo 2 hijas, probablemente las veré acá en una misa, y desde mí, y muy seguramente las personas que tienen un poco más de edad, en mi familia, pues a mí no se me enseñó a cómo manejar mis sentimientos, o cómo expresar cuando de pronto pues estaba metido en un gran problema, ¿no? Muchos de ustedes seguramente pues como que si pensaban algo o decían cómo se sentían, por ejemplo, no sé, que estaban tristes, preocupados o enojados, hablando de niños, pues tal vez ni siquiera les prestaban atención, o nos decían no llores, o nos decían no, son puras cosas de niños, ¿ya? O por el contrario, puede ser que algunos de nosotros en nuestras casas, cada vez que había un conflicto, pues las cosas se ponían color de hormiga, ¿no? De pronto había gritos, de pronto había insultos, o lamentablemente puede que incluso hubieran golpes. Y es una realidad que precisamente en la falta de educación acerca de cómo relacionarnos y cómo manejar eso que sentimos, esa ira que nos da de repente ante un problema, pues ha generado un lastre social. Entonces, esto afecta a la forma como tú manejas tus sentimientos y cómo te comunicas. No se puede. Muy bien, entonces, existen a grandes rasgos 3 formas de gestionar y expresar las emociones. La primera es reprimiéndolas o ignorándolas. La segunda es de forma impulsiva o agresiva. Y la tercera es de forma asertiva. La primera de ellas
me acuerdo a mí a una persona que me contó pues que estaba dentro de una relación de pareja y que esta pareja de repente tenía diferentes como actitudes negativas, como ciertos desplantes hacia ella. Por ejemplo, quedaban, no sé, en un compromiso de que íbamos a salir el día sábado y toda esta persona se preparaba, organizaba todo su tiempo para su salida, ¿verdad? Si le invitaban a hacer alguna otra cosa, decía, no, es que tengo una cita, ¿verdad? Y a la hora, esta persona pues le quedaba mal, no llegaba. E incluso después, o sea, empezó a reprimir esto, o sea, no le comunicaba a su pareja la molestia, el enojo, el malestar, hasta que llegó un momento que acumuló tanto esa tristeza, ese enojo, ¿verdad? Que decide ya acabar su relación, está pensando en acabar su relación, ¿ya? Y esta forma de gestionar y expresar los sentimientos, pues no nos ayudan a buscar una solución de los problemas, sino que a veces, o sea, los problemas porque tú los calles o las emociones porque tú las tapes, no van a hacer que los problemas se solucionen, sino que al contrario, se va a empezar a hacer como una bola de nieve, como que vas a empezar a acumular ese malestar, esa tristeza, esa insatisfacción, hasta un punto que ya cuando vas a expresar lo que está pasando, pues ya lo haces de una manera desbordada, de una manera que ya no es sana, tal vez una manera donde ya no hay vuelta atrás. Otro punto muy importante de esta forma de gestionar sentimientos, que vale la pena socialmente no significa que todo el mundo, pero socialmente es más común que lo vean las mujeres, no significa que no puedan haber hombres. También es una forma que afecta la salud física de las personas. Seguramente todos en algún momento hemos escuchado algo, y es que las emociones las podemos somatizar, ¿no? Y es que si tú te das cuenta, cuando tú tuviste un problema, un enojo, algo que fue injusto, algo que generó un impacto emocional en tu trabajo, en tu familia, y tú no hablas de eso, no solamente te sientes mal emocionalmente, de repente puede afectarte, se te puede ir hasta el apetito, de repente ya no puedes, se te dificulta dormir, de repente te duele la cabeza, de repente si tienes mucho estrés, y esto pues sí es más frecuente también en los varones, pues de repente ya no tienes que poner mucho la espalda, la nuca, el dolor de cabeza, no podemos dormir. Y no vamos a decir que las emociones son la causa de todas las enfermedades. Yo no me atrevo a asegurar eso porque no tengo que comprobarlo, pero sí hay estudios científicos que demuestran que hay una relación principalmente con el mal manejo del estrés y la ansiedad. O sea, cuando ya las personas están, el estrés es como una tensión muy fuerte, y uno puede estar estresado tanto por trabajo, pero puede estar estresado también por lo que está ocurriendo en su casa, en su familia. Es una preocupación constante. Entonces no solamente tu parte emocional, sino que tu cuerpo se tensiona. Entonces se ha demostrado que puede propiciar enfermedades cardiovasculares,
y también problemas gastrointestinales, ¿no? Entonces, reprimir emociones afecta nuestra salud física y también afecta nuestra salud emocional y en nuestras relaciones. La segunda forma de expresar las emociones es expresarlas de una manera agresiva o impulsiva, ¿no? Y esos son los, pues ahora sí como decimos los fosforitos, ¿no? Los de mecha corta, ¿no? O sea, los que cualquier cosa ya explotan con el grito, con el comentario que puede resultar ser hiriente, ¿no? Y aquí les quiero contar una historia que en lo personal me impactó mucho. Y es que hay una persona que efectivamente como que reprimía las emociones, pero también las explotaba mucho, ¿no? Entonces, esa persona cuando se enojaba, se alejaba de los demás, pero era como esta ley de hielo, ¿no? Como que quiero que sepas que estoy enojado o enojada y te ignoro, ¿no? O, pues si se le acercaban o la agarraban de malas, pues entonces ahí sí venía el grito o el insulto. Pero resulta, y eso es una historia real, realmente totalmente confidencial, que esta persona tenía un familiar y un momento que este familiar enfermo y fue hospitalizado. Pero antes de ser hospitalizado, pues tuvieron una discusión, pelearon y pues se enojaron. Entonces ella estaba muy enojada con este familiar. Él estaba en el hospital, pues la llamó y ella por el orgullo, ya por esta ley de hielo, quiero alejarte, pues no le contestó la llamada. Lamentablemente, y créanme que me sorprendí muchísimo, me impactó mucho. Este familiar ya después fallece y ella le comunica, es una familiar de referencia, ¿no? Y eso me hizo a mí pensar muchas cosas, porque hay muchas personas que expresan sus emociones de esta manera, ya que tratan mal, que hieren, que lastiman. Pero aquí lo más complicado de esto, yo sé que tal vez no lo hacen con esa intención, es que se hace con las personas que más quieres, con las que tal vez quisieras expresarle el mayor amor, pero justamente no poder controlar esa ira, pues te lleva a hacer cosas que ni siquiera querías, o herir de una manera profundamente. Entonces, yo pienso, como cristiano, lo dice yo, que nosotros no podemos dar por sentado nuestra vida y la vida de los demás, como diciendo, no, pues yo la voy a tratar así, o lo voy a tratar así, le voy a decir esto, con tal, pues es mi hijo, es mi esposo, es mi esposa, es mi amiga, pero tú no sabes hasta cuándo vas a tener a esa persona, o no necesariamente estamos hablando de que tenga que haber una muerte. Tú no puedes asegurar que las personas siempre van a estar cerca de ti. En algún momento, por diferentes circunstancias, pueden ser negativas o positivas. No te puedes distanciar de las personas. Se nos dice una persona que, por ejemplo, no está cerca físicamente por uno de sus padres, y cada vez que los ve es como esa oportunidad de oro de decir, te quiero amar, te quiero expresar, quiero disfrutar de tu presencia. Entonces, esos son un poco los efectos de esta forma. Y bueno, puedes ver la siguiente. Muy bien. Entonces, hay otra manera de gestionar y expresar nuestros sentimientos. Y de verdad que yo estoy casi seguro que de esto, ojalá nosotros lo hubieran dicho desde que estábamos siendo pequeñitos, ¿verdad? Pero bueno, como le decía a mi hermano la semana pasada, a mi hermano mayor,
Entonces, son dos las habilidades, porque son habilidades que nosotros tenemos que aprender y desarrollar para mejorar la forma como gestionamos y expresamos nuestras emociones. Entonces, la primera es una habilidad personal que es aprender a gestionar tus emociones. Ahora vamos a ver, entrar al detalle. Y la segunda tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con los demás, tiene que ver en cómo te expresas, tiene que ver en cómo manejas los conflictos, cómo manejas las situaciones, qué dices, qué no dices, cómo dices, si miras, si regañas, si muerdes, todo eso tiene que ver con la comunicación. Muy bien, entonces vamos a continuar. Y aquí quiero detenerme un momento para decirles dos cosas. Lo primero es que yo pensé esta conferencia como un taller, o sea, yo quiero proponerles que hagan algo práctico. Y para hacer eso, realmente, ¿qué necesitan? Sé que muchos no dicen, no se preocupen, van a necesitar o una hoja, o una libreta, o si no trajiste nada de eso, mínimo vas a necesitar, ojalá, por ejemplo, tu celular, tienes notas, donde puedes escribir, ¿ok? Y de la mano de Dios y también con mi acompañamiento, pues vamos a hacer un proceso, un ejercicio para entender qué es esto de gestionar una emoción, qué es esto de manejar una emoción, ¿vale? Ahorita en un momento vamos a iniciar. Y lo segundo es que para hacer una pequeña pausa y poder como reunir lo que hemos dicho hasta aquí, quiero que se imaginen este tema de las emociones con una metáfora, que es una metáfora de un río. ¿Ya? No sé qué tanto les gusta a ustedes el agua. Sé que aquí no hay muchos ríos, perdónenme, yo vengo de Colombia y Colombia hay unas montañas preciosas, unos ríos increíbles, y a mí me encantan los ríos. Pero el punto es que pensemos las emociones como el agua y ahorita van a entender por qué. Porque toda emoción la podemos pensar, es como un impacto emocional que tú recibes cuando algo sucede. Por ejemplo, cuando recibimos a Jesús Eucaristía, recibimos su presencia, su persona, pero cuando tenemos fe, nuestro corazón se llena de alegría. Entonces, eso es un impacto emocional. Lo mismo si tenemos en los atardeceres, pero lo mismo si alguien pasa a la tienda y te tratan así como medio mal y como que no te gusta, ¿verdad? Entonces, las emociones es como un impacto que tiene diferentes tipos de intensidades. O sea, hay emociones mucho más intensas, hay emociones que duran mucho tiempo más que otras, dependiendo de la situación. Y para ayudar a entender este tipo de emociones, las podemos entender como si fueran agua. Entonces, una característica que tiene el agua es que el agua no debes retenerla. Si a un río tú le colocas un muro, ¿qué va a pasar, verdad? Pues ¿qué va a pasar? Que el río trae su corriente, trae su fuente, y ese río va a golpear ese muro, y ese río se va a empezar a crecer, y va a llegar un momento que ese río se va a desbordar. ¿Ya? Pero cuando ese río o esas emociones encuentran como un cauce, ya un camino por donde fluir, entonces pues tenemos ríos como el de la derecha. Y así es nuestra vida emocional. Puede ser un río desbordado de emociones reprimidas o emociones que o tal vez no está desbordado, pero cada vez que se me
cauce. Entonces, eso nos ayuda a entender, ¿vale? Ahora sí, pasando ya a las habilidades. Creo que una otra. Ok, entonces, gestión de emociones. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿De qué está hablando usted? Bueno, estamos hablando de una capacidad, de una habilidad para reconocer, entender y regular lo que sentimos. Necesitamos reconocer, entender y regular lo que sentimos. Entonces, pues a la siguiente, ahora sí, vamos a empezar con la parte práctica. Y vamos a usar un ejercicio, una técnica que se llama el semáforo de la autorregulación. ¿Ya? Es una técnica que se promueve mucho en la pandemia por los casos tanto de violencia intrafamiliar como de mucha ansiedad. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que todo semáforo pues tiene los símbolos que todos conocemos, ¿verdad? Si ves un rojo, pues para, ¿no? O sea, paras a fuerza. O sea, si no respetas el rojo, puedes estar poniendo en riesgo tu vida, ¿no? El amarillo es un símbolo de transición, ¿verdad? De rojo a verde o de verde a rojo. Y el verde es un símbolo de continuo, avanza, puedes seguir. Entonces, vamos a pensar nuestra vida emocional de esa forma. Hay momentos en los que nosotros estamos en un estado emocional verde, tranquilos, apaciguados, el Señor es mi pastor, no me faltará, ¿verdad? Estamos tranquilos. De repente podemos llegar a un estado amarillo, ¿no? Como los huracanes, ¿no? Alerta amarillo, ¿no? Y ya entonces ahí como que la intensidad, como que me empecé a molestar, me empecé a estresar, yo estoy muy angustiado, ¿verdad? O sea, como que se activa la respuesta emocional y empiezo, ¿no? A generar estas emociones, tal vez de manera más frecuente. Y el rojo podríamos decir que es ese estado donde si continuamos nuestra vida igual o nuestras relaciones igual, pues hay peligro. Hay peligro de que explote, hay peligro de que yo agreda, hay peligro de que mi salud mental o física se vea afectada, que ya no pueda dormir, el estrés, que también esté muriendo por la preocupación, ¿verdad? Que todo esté tenso, que cualquier cosa que nos digamos o hagamos es motivo de discusión, de pleito. Entonces, es muy importante primero saber identificar nuestros estados emocionales. Y esto nos va a ayudar a empezar a tener como una conciencia de nuestras emociones. A mí me pasa frecuentemente que de repente, con el estrés particularmente, pues de repente ya empiezo a sentir como un dolorcito de cabeza, de repente ya empiezo a sentir como esa tensión en la espalda, o en mis relaciones, por ejemplo, con mi esposa, empiezo a notar esa tensión, esa irritación, y tengo que hacer esos ejercicios de manera personal para poder ver qué voy a hacer. Eso significa gestionar. Gestionar es como gestionar algo. ¿Qué vas a hacer con ello? Y ya habiendo dicho esto, entonces vamos a ver las 3 estrategias dependiendo del estado emocional en el que estemos. Vamos a suponer, y ahorita ya entramos en el ejercicio práctico, y es, vas a entrar en un momento de reflexión, ¿verdad? Donde quiero que pienses cuál fue la última emoción que a ti te generó algún tipo de malestar emocional. Puede ser enojo, puede ser tristeza, puede ser estrés,
Entonces, lo primero es, tienes que parar. Y ese parar implica detenerte un momento a pensar o darte un momento para ti, ¿no? Si lo que te dijo tu pareja te irrita y ya tienes 3 piedras en tu mano o tus hijos, entonces respira y date un momento. Órale a Dios para que te ayude y no es momento de irte con todo. Es lo primero. Para yo poder hacer esto tengo que ser consciente del paso anterior, que es reconocer en qué estado estoy. Si estoy en verde, no. Bueno. Amarillo, oro y reflexión. Y aquí es donde viene la parte más importante. Aquí es donde podemos llegar a descubrir, podemos llegar a gestionar conflictos que con la ayuda de Dios, con tus capacidades, podrías resolver muchas situaciones. Aunque yo sé que hay situaciones que son muy complicadas porque vienen de una historia de vida, ¿no? Entonces, por reflexión. Esto lo podemos hacer de manera personal, lo podemos hacer en oración. ¿Ya? Y de la mano de Jesús, reconócele cómo te estás sintiendo. A ver, ya paré, ¿ok? Pero ¿cómo está mi cuerpo en este momento? Voy a poner el ejemplo de León. A ver, ¿cómo está tu cuerpo cuando estás muy enojado? ¿Ya? De repente tus manos se ponen tensas, de repente tu respiración, tu ritmo cardíaco también aumenta, te sientes más caliente, ¿no? Te pones tenso, reconoce eso, ok, ¿cómo estoy? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Me estoy sintiendo simplemente enojado o me sentí ofendido? ¿Me sentí ignorado? ¿Me sentí frustrado? ¿Qué estoy sintiendo? Es el paso número 1. Yo no puedo gestionar nada que yo no reconozca. Cuando yo lo reconozco, entonces los problemas siguen. Yo tengo que reconocer lo que siento. Tengo que aprender. Sé que esto no es tan sencillo. Lo tengo que aprender a sentir y a no tener miedo a sentir. Cuando yo les digo que, por ejemplo, si están enojados, sientan el enojo, no estoy diciendo que actúen bajo ese enojo o que se queden con un resentimiento. Lo que te estoy diciendo es reconócelo para que puedas trabajar en él y no actúes desde el enojo. Pero primero tenemos que sentir. Y ese puedo decir que a veces es el paso más difícil. Y hay veces necesitamos ayuda. ¿Qué situación te está generando estos sentimientos? Ya hay veces tenemos como un torbellino de cosas, como una acumulación que ya no sabemos si fue del trabajo, gracias. No sabemos si fue el trabajo que nos dijo un cliente, un compañero, no sabemos si fue mi hijo que lloró, que pataleó, que hizo la rabieta, no sabemos si fue mi esposa que me reclamó. Ya ni sabemos qué está pasando. Pero pregúntate específicamente a ver qué es lo que me está generando esta molestia, este malestar. ¿Qué es lo que me está detonando principalmente? Y aquí es una pregunta un poco más profunda, pues un poco más real también. Y es que hay veces que estamos constantemente enojados, pero también por situaciones que venimos cargando, ya lo hemos dicho, desde hace mucho tiempo. Entonces, pregúntate, ¿este enojo que estoy sintiendo, este miedo, esta angustia, es por lo que está pasando ahorita? Pues por algo que pasó tiempo atrás. Si es algo de ahorita,
lo que tienes que hacer es afrontarlo, no permitir que la bola de nieve se haga más grande, trabajar en ello. Si es algo del pasado, pues muy probablemente es alguna situación que necesitas sanar, que necesitas hablar, que necesitas, tal vez no has hablado con nadie y necesitas hablar con alguna persona. Aquí. Muy bien. Eso se lo voy a compartir para que si alguien no quiere llevar a su casa, lo pueda hacer. Créanme que si en algún momento de sus vidas tienen algún problema y responden estas preguntas con sinceridad, créanme que les puede ayudar muchísimo. Entonces, seguimos. ¿Qué necesidades personales y en mis relaciones puedo identificar en esta situación? Y voy a tomar el ejemplo que dije al inicio. Suponte que tu pareja o un amigo te dijo, nos vemos el sábado. Y no te dejó plantado, pero sí te dejó esperando como 30 minutos. Entonces, ya sabes cómo te sientes, sabes cuál fue la situación que te está generando ese enojo. Pero ahora identifica qué es lo que tú necesitas de esto. Necesitas tal vez que tu tiempo sea respetado. Necesitas que te tomen en cuenta, que seas prioridad, que si hay un cambio de planes, primero lo consulte contigo, lo hable contigo. ¿Qué necesitas de ti mismo o de tus relaciones? Tal vez estoy tan estresado que me tiene muy molesto en todo momento, no logro pensar con claridad. Bueno, ¿qué necesitas? Bueno, tal vez necesitas respetar tus horarios, comer bien, descansar tus horas, tener actividades de desconexión del trabajo. ¿Qué necesitas? A eso me refiero. Y esto es fundamental, porque si tú logras identificar qué necesitas, pues casi que ya tienes el camino para que las cosas se resuelvan. Por eso este punto es muy importante. Otro aspecto muy importante en la gestión de emociones. Hay situaciones que no podemos cambiar, que no están dentro de nuestro control, ¿verdad? Hay cosas que nosotros quisiéramos que cambiara, que sucediera, y no es posible. Ese, por ejemplo, es mucho el caso de la salud física, ¿verdad? Que a mí me ha tocado experimentar de forma familiar y también acompañar a muchas personas. Entonces, tienes un familiar que tiene un diagnóstico, una sospecha de algo, ¿no? Y no lo puedes cambiar así. O sea, en tus manos no está cambiando ya. Dios puede orar, Dios puede hacer cualquier cosa y es muy importante. De hecho, en esta pregunta, aquello que no está en nuestro control es aquello que tenemos que entregarle a Dios, que tenemos que soltar, que tenemos que esperar. Si de pronto no nos llaman de ese trabajo, si las cosas no se dan con esa persona que decidió irse, no está en tu control, no puedes decidir por el otro. Hay cosas en la vida que no dependen de ti, y esas cosas tenemos que aprender a soltarlas, pero también a expresar lo que nos hace sentir y decirle a Jesús, abrirle nuestro corazón a Dios: Señor, tengo miedo por esta enfermedad. Señor, me dolió que esta persona se fuera. Tienes el derecho de que Dios te abrace en tu dolor, en tu enojo. Él no te va a juzgar por eso. Él te va a consolar, Él te va a ayudar a que esos sentimientos fluyan. Ahora, esto es lo que no puedes hacer, pero, ¿verdad? Dios nos da libertad, Dios nos dio responsabilidad, y no podemos decirle: Diosito, dame un trabajo
no haces nada para conseguirlo, para mejorar o mejorar nuestra relación. Tú no puedes cambiar a tu pareja, pero tú sí puedes mejorar. O sea, en la vida es importante que nos enfoquemos también en qué es lo que yo sí puedo hacer, qué es lo que a mí me toca y me corresponde, porque de repente entonces culpamos a los demás de todo, a la vida, al mundo, a las redes sociales, a la política, y claro, hay cosas que no se pueden cambiar, pero después de que tú estés vivo, Dios te ha dado dones, talentos, capacidades. Entonces, también tienes que pensar qué sí puedes hacer tú para que esta situación mejore. Muy bien. Esto ya es la última parte de este ejercicio y es ¿qué necesitas que los demás hagan para que esta situación mejore? A ver, entonces resulta que mi pareja no es muy cumplida, resulta que mi pareja no respeta mi tiempo, y entonces yo tengo que tener claridad y en algún momento decirle que por favor respete ese tiempo, que por favor no use ese tono de voz que me lastima, no use ese tipo de palabras. Y de esto en esta forma como nosotros podemos ir también construyendo algo que se llaman límites sanos en una relación. Es decir, oye, no está bien, no quiero y no te permito que me trates de esa forma. No me haces sentir que uses esas palabras conmigo. Y tenemos que hablar de esto, tenemos que tener conversaciones difíciles a veces, pero muchas veces tenemos, no nos han enseñado a respetar nuestros límites, y eso tiene que ver mucho con la asertividad también. Si el problema tiene que ver con otra persona, ¿consideras que esa persona tiene la disposición de escucharte? Porque hay personas que no quieren cambiar, porque hay personas que son muy descaradas, porque hay personas que nos dicen yo soy así, punto, y no quiero cambiar. Y también eso tenemos que reconocerlo, porque no siempre la solución está en ti, no siempre la otra persona está en la disposición de escuchar y de mejorar, y eso también tenemos que reconocer. Después de haber hecho esta reflexión, que tiene muchos puntos, pero que todos son importantes, podemos pedirle a Dios que nos ilumine y ver si nos permite llegar a alguna conclusión, alguna idea, alguna acción que podamos emprender, algo que necesitemos hablar con alguien o mejorar nuestra vida. Después de este proceso, muy probablemente toda nuestra ira o inclusive nuestra ansiedad se haya calmado un poquito y tal vez digamos, lo que necesito es ir a hablar con el sacerdote, con un amigo, con mi familiar, lo que necesito es hablar de este tema que me trae tan aprisionado. Y para ello ten claro aquello que tú vas a hacer para que la situación mejore. Siempre piensa en tu responsabilidad. Y dos, decir si es necesario, prudente o no hablar con las personas implicadas. De repente este es mucho el caso del trabajo, ¿no? Que tenemos el jefe prepotente, agresivo, impulsivo, y si te puedes pensar que es prudente hablar con esta persona de esta forma, o sea, así como que vamos a dialogar, pues puede que no, puede haber una persona que tenga la disposición de escucharte. Muy bien. Y una pequeña pausa
para concluir esta parte, paro o reflexiono y actúo. No te tienes que aprender estas preguntas en memoria. Simplemente con que empieces a reflexionar de qué está pasando, qué necesitas, créeme que te va a ayudar. Y vas a poder, en el momento de hablar con una persona, estar mucho más tranquilo. Ahora vamos a hacer algo, por favor. Muy bien. Y la segunda habilidad, que con esto vamos a ser mucho más concretos, es la parte de comunicar. El ejercicio que acabamos de hacer tiene que ver contigo mismo, tiene que ver con tu reflexión, tiene que ver con la gestión que tú haces de tus propias emociones. Y la segunda, que es la comunicación asertiva, entendemos que comunicarnos asertivamente es comunicar lo que pensamos sin pasar por encima del otro, pero también, esto es muy importante, sin pasar por encima de nosotros, anulándonos y respetando nuestros propios límites. La comunicación asertiva no es ser sumiso y aceptar todo tipo de injusticias. Piensen en Jesús y piensen que Jesús era claro, era directo, pero también era misericordioso, cercano, humilde. Ya, es una combinación entre tener claro mis necesidades, mis límites, pero que la forma como yo lo comunique sea una forma respetuosa con el otro y conmigo mismo. Entonces, vamos a ver un ejemplo que es el mismo ejemplo que hemos estado viendo para que se pueda reforzar. Entonces, esta pareja que llega, que llega tarde, que nos deja esperando, vamos a resumir las tres formas de afrontar esta situación emocionalmente. La primera sería la forma represiva, que es mejor me callo para evitar problemas. Frase que yo creo que muchas personas acá se han dicho en sus vidas. Pero, te sientes molesto, molesta, el resto del día o el resto de la semana, o quién sabe cuánto tiempo. El problema no se va a resolver. El problema va a seguir ahí. La segunda sería una forma agresiva y sería decir algo así como: siempre llegas tarde, eres un egoísta, yo no te. Una forma impulsiva, una forma de pleito, ¿verdad? De enojo, que ese enojo es válido, pero tal vez la forma como lo estamos diciendo no nos ayuda a comunicar, ¿no? Y la forma asertiva sería algo más o menos así, que ahorita vamos a analizar un poquito mejor. Es cuando llegas tarde sin avisar, me siento frustrado porque me hace pensar que mi tiempo no es importante para ti. Me gustaría que si ves que vas a retrasarte, me avises con anticipación. Quiero que vean ustedes mensajes, que ustedes mismos se hagan una idea, una conclusión de la diferencia que puede implicar en ese conflicto la forma como lo comunicas. Y aunque no podemos saber, porque así es la vida, así son las relaciones humanas, son complejas, ¿cómo va a responder la otra persona? Lo que sí podemos saber es cómo tú lo vas a manejar y si eso contribuye en que el problema se resuelva o al contrario, que empeora. Entonces, con esto vamos a concluir.
Lo primero es que tú gestiones tus emociones. Si tú no gestionas tus emociones, entonces el estilo de comunicación que tienes, pues no lo vas a poder cambiar. Vas a estar pensando, no, pues yo toda la vida, ¿cuánto tiempo no llevo gritando? ¿Cuánto tiempo yo tengo sin decir una palabra, sin expresarme orgulloso, sin expresarme de gusto? Lo primero que necesitas es trabajar en ti. Necesitas gestionar tus emociones, necesitas gestionar tu vida. Esto es un proceso, ¿verdad? De repente, a veces no lo podemos cambiar todo de la noche a la mañana, pero yo sí espero que con este taller pues haya una luz, haya un camino, haya una opción, e inclusive de alguna forma una guía para ello. Paso número 1. 2. Cuando vayas a comunicarte, céntrate en una situación específica y no generalices. Voy a ejemplo. Cuando llegas tarde sin avisar, o sea, es una situación específica. En el momento que estás hablando, no empiezas a mezclar una cosa con la otra, lo que pasó el mes pasado con lo que dijo uno, lo que dijo el otro. Y sé que no es fácil, ¿verdad? Sé que no es fácil, pero bueno. Evita generalizar. Tú siempre haces eso. Tú nunca haces eso. Son formas que cuando yo le digo a la otra persona, es que tú siempre has dicho mentiras. Entonces, las posibilidades de cambiar la situación se cierran. Porque tú ya estás etiquetando a la otra persona, tú ya estás agrandando el problema. Y es importante entonces que seas específico. Y para ello pues tienes que gestionar tus emociones. Tercero, habla más de lo que tú sientes y piensas en vez de buscar a la otra persona. Es decir, ahí dice, cuando llegas tarde, me siento frustrado. ¿Qué te hace sentir a ti? En este punto, cuando tú le dices a una persona, no te centras en juzgarla, sino le expresas lo que tú sientes, es muy probable que despiertes algo que todos los seres humanos tenemos, aunque sea escondido, pero lo tenemos, y es la empatía. En estos días, que es el ejemplo que se viene, la verdad, mi esposa me dijo algo que me lastimó un poquito y no sabía cómo decírselo y le tuve que decir eso, le tuve que decir, ¿sabes qué? Esas palabras que usaste me lastimaron, no estuvieron bien. Y fue así. Y en vez de yo sentarme y decir, no, es que tú siempre dices, haces, ella pudo notar que yo me había sentido mal con eso. Y ella pudo empatizar con ese sentimiento y pudo darse cuenta y me pedir perdón. No quise decir eso, ni siquiera lo pienso. ¿Ya? Entonces, cuando tú te centras en tus sentimientos, en el pensamiento, es más fácil que la otra persona te entienda, te comprenda y no se cierre. Cuarto, si hay algo que tú necesitas mejorar, no dudes en reconocerlo y mencionarlo como parte de la solución. Porque es que de repente el conflicto que tenemos pues no es solamente de una parte del otro, sino que es de los dos. Y de repente yo también he alzado mi voz, y de repente yo también he dicho estas palabras, y de repente yo no me he comunicado de forma clara. Entonces yo tengo que hacer ese análisis y decir a la otra persona, mira, de este problema, pues yo reconozco que me he equivocado, te pido perdón y me comprometo
cambiar esto. Y no es que, o sea, sí es importante decirlo, pero sobre todo hacerlo, ¿no? Y por último, sé claro. Sé claro con lo que necesitas y esperas de la otra persona. Y hay veces, esto sí que le tenemos temor. No estamos acostumbrados a expresar lo que necesitamos. Por un lado, y lo voy a decir con mucho respeto a las mujeres, a las mujeres a veces les han hecho creer que como que el hombre tiene que adivinar todo lo que está pasando en su mente. Y no es posible. No es posible. Mi esposa me dice, tú eres psicólogo, tú tienes que leer mi mente porque no eres psicólogo. No puedo. Necesito que me digas, que me hables. Y claro, hay cosas que yo tengo que también ser proactivo, leer. A una mujer me gusta eso, claramente. Pero si tú tienes una necesidad muy particular, un conflicto, pues tú tienes la responsabilidad de hacérselo saber al otro y decírselo. Oye, necesito que hablemos sobre esto, necesito que mejoremos este tema. Tienes que dar el paso, ¿ya? Muy bien. Pues con esto casi que terminamos, solamente quedan dos diapositivas. Una es para decirles que es precisamente como el ejercicio que hicimos y este material lo puedo compartir con ustedes como parte de que ustedes van a llevarse esto a sus casas, van reflexionando, pueden escanear el código o ahí también les doy mi correo o contacto, pueden decir José, me puedes compartir el material. En el código solamente tienen que colocar su nombre, su correo y mañana lo se los envío. Y voy a exponer bien, eso sería todo. Ahí están mis datos de contacto para los que puedan servirles. Mucho gusto y pues bueno, que Dios nos bendiga, que Dios los bendiga, que Dios, espero que les haya hablado también a ustedes en cómo mejorar el manejo de sus emociones y cómo lo expresan con sus seres queridos. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muy bien, pues creo que vale la pena recordar lo que Jesús decía: quien me ve a mí, ve al Padre. Y cuando Jesús dice eso, no se refiere solamente a Él como Hijo de Dios, sino como Hijo de Dios, pero en su humanidad también. Y cómo Él gestionaba en su humanidad sus emociones. Si ponemos atención, cómo Él, ante la muerte hijo de la viuda, se compadece, dice los textos, se conmueve y responde ante eso. Cuando defiende la casa de su padre, cómo él reacciona ante esa situación para defender la casa de su padre. En muchos otros momentos vemos cómo Jesús, ¿verdad?, manifiesta en ciertas circunstancias hasta el dolor todas estas cuestiones de sus emociones. Eso quiere decir, hermanos, chavos, papás, que también nosotros estamos llamados a mirar como Jesús gestionó todo eso de su humanidad. Estamos llamados nosotros, como decíamos en otras ocasiones, a identificarnos con esos pensamientos, sentimientos y acciones de Jesucristo. Pero tenemos que conocernos, y esto nos ayuda a entender cómo también nosotros en nuestra vida de fe no dejamos de ser seres humanos, personas con sentimientos, emociones, ¿verdad? Y también tenemos que aprender a
Así que todos nosotros estamos en contacto con ese psicólogo, con nuestras familias, con nuestro entorno, pero también tenemos la responsabilidad en nuestras capillas y apostolados. Y recuerden, el Evangelio y la fe no solamente llega a nosotros por medio de la palabra, sino a través de esas manifestaciones de nuestras emociones, nuestros gestos y nuestras palabras. ¿Vale? Así que tenemos una tarea todos nosotros. Agradecemos al psicólogo José David, le damos un fuerte aplauso. Y bueno, vamos a ponernos aquí y vamos a unir nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvidemos que Jesús se encarnó, tomó nuestra humanidad a través de María Santísima. Por esta respuesta que ella dio, Dios hizo hacerse presente en nuestro mundo, en nuestra historia, en nuestras vidas, por medio de su Hijo Jesucristo. Vamos a encomendarnos a Él. Decimos: Dios te salve María, llena de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, y los acompañe siempre. Amén. Muy buenas noches. Muchas gracias.